Hola, bienvenidos al podcast de Hello Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Muy buenas. Hace más de 2 años ya que hice un episodio de este podcast que trataba de explicar la complejidad del cuerpo de policía estadounidense. Hablar de la policía en Estados Unidos venía muy a cuento de los casos de brutalidad policial que se habían dado ese año, pero recuerdo que os dije que sería el primero de una serie de episodios en los que me gustaría hablar de todas las Fuerzas Armadas y de seguridad del Estado, así que haría otros episodios acerca del ejército también. Y creo que cuando pronuncié esas palabras yo no era consciente del jardín en el que me estaba metiendo, porque si la policía es un tema complicado, el ejército lo es bastante más. Pero aquí estoy, casi 20 episodios de este podcast más tarde, para explicaros en qué consiste el ejército de Estados Unidos y por qué demonios es cada vez más grande. Eso sí, a pesar de que este será un episodio del podcast muy largo, ya os aviso, sé que no cabrá todo, así que Yankee Marido y yo hemos dividido este tema en 3 partes. Esto es un poco como la Santísima Trinidad. En este podcast os hablaré de la complejidad de las distintas ramas del ejército y del enredo que tiene este con la política de este país y con su economía. Después habrá el podcast extra que Yankee Marido y yo hacemos siempre juntos para seguir hablando de este tema y además también sacaremos en Patreon un vídeo enfocado exclusivamente en la importancia del ejército estadounidense dentro de la cultura popular y cómo se trata el tema en series, películas y demás. Y bueno, estoy dándome cuenta de que esta Santísima Trinidad es un cuarteto, porque de este vídeo sobre cultura popular que Yankee Marido hace en inglés con subtítulos en español, también haré yo la versión en podcast en castellano. Así que atención, que si tienes el más mínimo interés en entender cómo funciona y por qué es omnipresente el ejército estadounidense, créeme que te vas a hacer un máster con este episodio, un vídeo chulísimo y 2 podcasts más. Vamos a empezar. El tema del podcast de hoy es demasiado extenso como para caber en un solo episodio porque el ejército, las Fuerzas Armadas estadounidenses, son casi inabarcables en muchos sentidos. Incluso para alguien que esté dentro del ejército puede llegar a ser muy difícil entenderlo o saberlo todo sobre ello. Así que vamos a comenzar por lo más sencillo, por arriba del todo. Como en España, Estados Unidos tiene un mando supremo de las Fuerzas Armadas. En España es el rey y en Estados Unidos es el presidente. Pero al contrario que en España, Estados Unidos no es una monarquía parlamentaria, ni mucho menos, y ese título de comandante en jefe es mucho más activo y menos honorífico o simbólico que el papel del rey en el ejército de España. En Estados Unidos, el presidente es el único líder y representante del país con el mayor ejército del mundo. El sistema militar es jerárquico y piramidal. A medida que bajas de escalón desde la cima, que es el presidente, tienes toda una red de mandos designados por ese presidente que son líderes militares y que le aconsejan sobre qué hacer, ya que el presidente no tiene por qué tener una formación militar. Además de esta red de asesores militares, hay todo un entramado de personas que dan órdenes en nombre del presidente y esta comunicación ocurre a través del Pentágono. El Pentágono es el nombre que los medios de comunicación dan al Ministerio de Defensa, por así decirlo. Hay 1000 maneras de referirse a este ministerio, que yo llamo ministerio porque así se llama en España, pero que en realidad en Estados Unidos es el Departamento de Defensa o el DoD, Department of Defense en inglés. Hay 1000 nombres para referirse a este ministerio porque la verdad es que es el más importante del país. Pero para entendernos, en la cultura popular se suele llamar el Pentágono. Pero como seguro que todos sabéis, el Pentágono es el edificio que tiene esa forma geométrica, que está en la capital, en Washington, D.C. Lo que no sé si sabréis es que el Pentágono ha sido hasta hace bien poquito el edificio de oficinas más grande del mundo.
En julio de este año, precisamente, salió en las noticias que en una zona muy pobre de la India, a unos 240 kilómetros al norte de Mumbai, hay ahora otro edificio aún más gigantesco que el Pentágono, dedicado a la industria de los diamantes. Pero el tamaño del Pentágono sigue siendo monstruoso en comparación con cualquier edificio gubernamental dentro y fuera de sus fronteras. No está en el centro de la ciudad, ya no solo por seguridad, es que no cabe. Son unos 620.000 metros cuadrados y en él trabajan aproximadamente unos 26.000 empleados. Es toda una representación de la bestialidad que es el ejército estadounidense. La persona inmediatamente por debajo al presidente en materia de defensa es el secretario de Defensa. Es un cargo que el presidente elige a dedo y ha de ser aprobado por el Senado. Se supone que esta posición es un cargo político, no militar, y así ha sido tradicionalmente. Sin embargo, en tiempos de Trump, este designó al general James Mattis, apodado Mad Dog. Seguramente le asignó el puesto por eso, por el apodo, porque Trump es muy de apodos. Mad Dog vendría a ser como perro rabioso en español, y yo creo que eso puede que le hiciera gracia a Trump. Pero el caso es que el Senado le aprobó para el puesto, y a pesar de que era un militar, cosa que no debería ser, y que se llamaba perro rabioso, que tampoco debía transmitir mucha paz a los miembros del Senado. Pero la verdad es que es uno de los pocos elegidos a dedo por Trump que ha resultado ser una persona francamente competente y no un corrupto total como el resto. Y después, cuando llegó Biden al poder, pues quitó a Mad Dog, pero continuó con esta nueva tradición de poner en este puesto a un militar, porque él designó a Lloyd James Austin III, un general megacondecorado ya retirado, y él es además el primer afroamericano que ocupa este cargo. Por debajo de esa cabeza del Departamento de Defensa tenemos las distintas verticales del ejército, el ejército de tierra, el ejército de aire, el naval y eso. Pero también tenemos docenas de lo que aquí llaman agencias, dedicadas a distintas cosas dentro del ejército. Agencia para la investigación, para la logística, para la seguridad del propio ejército, incluso para la educación de los hijos de los miembros del ejército que viven en distintas bases militares que Estados Unidos tiene por todo el mundo. Además, el Departamento de Defensa también se divide por áreas de acción. El ejército para Europa, el ejército para África, para zona Indo-Pacífico, etc. Y cada una de estas áreas tiene su propia estructura y jerarquía. Toda esta pirámide de mando ayuda a que la organización se mueva a pesar de ser tan gigantesca y también ayuda a frenar cualquier decisión impulsiva que pudiera tomar el presidente, a pesar de ser el comandante en jefe de todos. El presidente puede dar una orden, pero esta va filtrada primero a través del secretario de Defensa y luego por los distintos mandos de cada rama o sección del ejército. Cuando Trump llegó en el año 2016 a la presidencia de Estados Unidos, siendo él una persona tan impulsiva, hubo un miedo real a que ocurriera un desastre y se lanzara a la ligera una bomba atómica o cosas así. Pero afortunadamente nada de eso ocurrió. Aunque también es cierto que todas estas conversaciones relacionadas con la defensa, con el Pentágono, son privadas. Y quién sabe, puede que algún día nos desvelen que Trump quiso lanzar misiles a Escocia, por ejemplo, porque se metieran con su club de golf. No sería la primera vez que esto pasara en la historia de Estados Unidos. Después de que Nixon abandonara el poder tras el escándalo del Watergate, se supo que le daba al alcohol mucho más de lo que debería a alguien con semejante nivel de poder en la Tierra y que una vez ordenó atacar a Corea del Norte, pero la orden fue parada por su secretario de Defensa y por su secretario de Estado, o su ministro de Exteriores, para entendernos, que en aquel momento era Henry Kissinger y tenía una grandísima influencia. Si esta orden del presidente se hubiera cumplido sin protestar por venir de arriba del todo, es probable que Estados Unidos hubiese comenzado ahí una guerra nuclear. Así que menos mal que al presidente no se le obedece siempre, aunque sea el jefazo. Una de las razones por las que la estructura de mando del ejército estadounidense es tan enorme es porque, por un lado, tenemos al ejército y por otro, tenemos a inteligencia, que es su propio departamento aparte de defensa, pero que también se considera una herramienta fundamental para defender este país.
No solo con misiles se ganan las guerras. Los servicios de inteligencia son los que trabajan sin cesar para intentar adelantarse a los enemigos, para espiarlos y para saber por dónde y cuándo hay que ir. Seguro que tenéis estas siglas en la cabeza todos. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense. Esa es quien se encarga de estas cosas relacionadas con el extranjero. El FBI, sin embargo, la Oficina Federal de Investigación, lo que hace es encargarse de las cosas que ocurren dentro del país, a nivel doméstico. Y luego, en tercer lugar, tenemos la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad. Creo recordar que de esta os hablé en el episodio sobre el 11S, y en esta agencia también hay espías, gente que espía tanto dentro como fuera del país. La CIA y el FBI son organismos independientes, tanto entre ellos como del ejército. No tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la NSA sí que está subvencionada por el Departamento de Defensa y su cabeza, además, es un general del Ejército de Tierra en la actualidad. Aquí, en inteligencia, hay muchos organismos, como el Servicio Secreto, que es famoso por ser quien protege al presidente y a su familia, pero que también se encarga de velar por el dinero falsificado, por ejemplo, para evitar que lo haya. También tenemos la DEA, la Agencia contra las Drogas, que seguro que os suena de series como Breaking Bad, o la ATF, que es el Departamento del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, y así hay como otra docena de departamentos medio relacionados con defensa, medio relacionados con inteligencia, a pesar de no estar dentro de la estructura del Pentágono. Además de todo este follón, cada cuerpo de las Fuerzas Armadas tiene sus propios departamentos de inteligencia para hacer vigilancia, y todos ellos están organizados bajo la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa. El Ejército de Mar, por ejemplo, tiene su propio departamento para esto, al igual que los marines. Incluso las fuerzas espaciales de Space Force, que es el cuerpo del ejército que creó Trump para defender a Estados Unidos de posibles ataques en el espacio, tiene su propio equipo de inteligencia. Tienen 2 unidades de inteligencia, de hecho, y con nombres de lo más apropiados para luchar contra los marcianos. Tenemos la unidad Space Delta 7 y luego tenemos la unidad Space Delta 18. Y trabajan cientos de personas en estas 2 unidades. No me preguntéis exactamente qué demonios hacen, porque yo tampoco lo entiendo. Llevo no sé ni cuántos minutos ya de podcast enumerando agencias de servicios de inteligencia de Estados Unidos, así que creo que esto os puede ayudar para ir entendiendo la cantidad de dinero que este país dedica a sus Fuerzas Armadas y a vigilancia en general. Un artículo del Washington Post del año 2010 hablaba de que casi 1 millón de personas trabajaban en organizaciones de servicios de inteligencia y antiterrorismo como parte de 1.271 organizaciones gubernamentales, tanto militares como civiles. El artículo tiene más de una década y ya se hablaba de la cantidad de recursos y presupuesto desperdiciado que esto suponía, ya que además también hay 2.000 empresas privadas que se alimentan de fondos gubernamentales en relación a todo esto. El artículo, por ejemplo, ya denunciaba que hay 51 organizaciones federales y militares que tienen como tarea vigilar transacciones económicas por parte de organizaciones terroristas. 51 organizaciones distintas se encargan de lo mismo. Es materialmente imposible que no haya duplicación de recursos. Que yo entiendo que esto de la inteligencia es fundamental, pero está claro que no siempre funciona, por muchos recursos de los que disponga. Como os contaba en el podcast del 11S, la falta de comunicación entre las distintas agencias de inteligencia tuvo parte de responsabilidad a la hora de no poder prevenir los ataques terroristas contra las Torres Gemelas. Y como respuesta, George W. Bush creó un nuevo ministerio, el Departamento de Seguridad Nacional, el Homeland Security, para tratar de unificar a todos los servicios de inteligencia bajo un mismo paraguas. Pero acordaos de que la CIA y el FBI ya por aquel entonces tenían demasiado poder y dijeron que ni de coña se unían ni se sometían a nadie. Así que a día de hoy, estas organizaciones funcionan de una manera muy similar a antes de que se produjeran los ataques. Al final, lo único que han hecho por nosotros ha sido obligarnos a descalzarnos cada vez que pasamos por el aeropuerto y poco más. Y al igual que el presidente se reúne con ese consejo de asesores en lo militar, también tiene otro consejo de asesores para seguridad nacional, que le informan y le aconsejan sobre todo lo que no es militar,
pero que está también relacionado con la seguridad y con asuntos exteriores. Y si te estoy liando con todo esto, solo que sepas que estoy intentando simplificar lo más posible, te lo prometo. Y si te sirve de consuelo, este follón de agencias no lo tiene claro nadie. Pero lo que es la distinción entre lo militar y los servicios de inteligencia sí que lo tienen claro los yanquis, porque no solo salen las noticias, es que es una constante en los medios de comunicación. El rol del presidente en el ejército aparece en un montón de películas y de series, y también todos los estereotipos posibles entre los mandos encargados del ejército y los jefes de los servicios de inteligencia. Normalmente, los generales lucen como hombres rudos y valientes para los que el honor y la lealtad lo son todo, siempre vestidos con el uniforme de gala, mientras que los de inteligencia van en traje caro y suelen presentarse como gente que no es del todo de fiar, porque se guardan información incluso hacia el presidente, pero que es que lo hacen todo por una buena causa, para defensa. Esa es la visión popular de los estadounidenses hacia los dos tipos de organizaciones. Se venera a lo militar, se desconfía de la inteligencia. Y por eso hay muchísimos festivos que hacen honor a todo lo relacionado con el ejército y las tropas, pero ninguno honra a los servicios de inteligencia, que tanto se supone que también nos protegen. Tradicionalmente, aunque esto últimamente hace aguas, el presidente de Estados Unidos siempre ha tenido algo de experiencia previa a la política como militar. De 46 presidentes que ha tenido este país, 33 han pasado por el ejército. 9 han sido generales incluso. Y solo uno, Bush padre, ha tenido un cargo de inteligencia, ya que antes de ser vicepresidente y presidente fue el director de la CIA. La gente, por lo general, prefiere que el presidente haya estado en el ejército. Los espías no tienen muy buena fama, lo cual tiene su lógica. Si eres espía, no puedes ser una persona muy transparente. No tienen precisamente fama de honestos. Pensadlo, el espía más famoso de Estados Unidos con diferencia es James Bond, que ni siquiera es estadounidense ni vela por el bien de este país, a pesar de estar en el Olimpo de los héroes americanos por excelencia en la ficción. La popularidad del ejército son palabras mayores en este país, pero no a todos los sectores del ejército se les quiere lo mismo, ¿eh? Os recuerdo que dentro del ejército tenemos The Army, que es el ejército de tierra, The Navy, que es el ejército de mar, lo que nosotros llamamos la armada, también tenemos The Air Force, que es el ejército de aire, luego están los marines, que son una cosa rara, una especie de legionarios, y luego tenemos también la Coast Guard, que es la guardia costera. Esas son las ramas del ejército. Bueno, y que no se me olvide la Space Force, la fuerza espacial, la que inauguró Trump, que os he dicho, para defendernos de los ataques extraterrestres. Y en realidad, por hacer un poco más complejo todo esto, esta Space Force y la Air Force van unidas en el ejército del aire, y luego tenemos la Navy con los marines, también van unidos dentro del ejército de mar. Y luego la Guardia Costera, sin embargo, que debería estar también dentro del ejército de mar, pues esa no, esa es su propia historia. La Guardia Costera, si entramos en guerra, podrían recibir órdenes de la Armada, pero es una cosa un poco rara y son el patito feo del ejército, ya que no suelen ponerse en peligro ni luchar en territorio hostil como el resto de cuerpos. Ellos son más de rescatar barcos perdidos con navegantes borrachos en las costas de Estados Unidos, más que de atacar Irak o Afganistán. El ejército de tierra, The Army en inglés, es la rama más grande del ejército y seguramente si habéis visto alguna vez a alguien vestido de militar como de camuflaje en un aeropuerto de Estados Unidos, que se ve mucho, este sea un miembro del ejército de tierra. Y es tan enorme, en cierto modo, por la desgracia que fue la guerra de Vietnam. Me explico. La guerra de Vietnam, ese conflicto que provocó el descontento de millones de estadounidenses, fue la última vez que Estados Unidos hizo un draft. Es decir, reclutó obligatoriamente a sus ciudadanos para mandarlos a luchar por su país contra el Vietcong. Obligar a sus ciudadanos a luchar la Segunda Guerra Mundial había sido antes medianamente comprensible, porque los japoneses les habían atacado de forma directa. Pero obligar a su gente a luchar en la guerra de Vietnam se vio como algo absurdo y los estadounidenses se resintieron muchísimo. Empezaron los no a la guerra y demás. Por eso, el ejército pasó a ser una opción de carrera voluntaria a partir de entonces. Y claro, entonces pasaron a necesitar tener una cantidad enorme de gente que ha de estar preparada por si empieza otro conflicto. No todos lo están al mismo nivel. Lo que hacen es dividir el ejército entre los que están más entrenados y los que menos.
pero a quienes también se les puede llamar en caso de que necesiten refuerzos. Es decir, los 190.000 miembros del Ejército de Tierra estadounidense reciben un entrenamiento de combate básico, pero luego pasan a estar en reserva durante un periodo de 3 a 6 años, en los que tienen que pasar un fin de semana al mes y 2 semanas al año en alguna de las bases para refrescar el entrenamiento y así asegurarse de que están listos para la guerra si hace falta. En las Fuerzas Armadas Españolas hay, según datos de 2022, un total de 130.000 militares en activo y otros 13.000 en reserva. Es decir, todo nuestro ejército no llega ni al número de militares que tiene una de las 6 ramas del ejército estadounidense. Pero claro, es que solo el ejército de tierra de Estados Unidos es descomunal y además extendible, porque como apoyo del ejército de tierra y de aire, también Estados Unidos tiene otro ejército en paralelo que se llama la National Guard, la Guardia Nacional, que es también parte de la defensa estadounidense. La Guardia Nacional es su propio mundo también, porque su comandante en jefe no es el presidente, sino que responden al gobernador de cada uno de los estados. Porque sí, amigos, la National Guard, a pesar de ser national, no es national. Es una cosa un poco rara. Es un servicio que en tiempos de paz podría ser el equivalente a la Guardia Civil, diría yo. Por ejemplo, cuando en el año 1992 el huracán Andrew se llevó por delante gran parte del sur de Florida, incluyendo la casa de mi yanqui marido, la Guardia Nacional de Florida fue quien se encargó de ir para allá en helicópteros a repartir agua y comida a la gente que se quedó sin nada. Si os interesa este tema del huracán Andrew y cómo el ejército respondió a este desastre natural, lo tenéis en una entrevista a Yanqui Marido que hicimos en Patreon, donde él os da todo lujo de detalles. Es decir, el estado de Florida y todos los demás estados tienen su propio ejército, pero en caso de necesidad, esta Guardia Nacional puede ser federalizada, es decir, pasar a cumplir las órdenes del presidente del país y no del gobernador de cada estado. Esto, por ejemplo, es lo que ocurrió en 1957 en el estado de Arkansas, o Arkansas, como dicen en inglés. Ese año, el gobernador en Arkansas era Orval Faubus, y este señor estaba absolutamente en contra de que los estudiantes negros se mezclaran con los blancos, por mucho que el Tribunal Supremo acabara de decir que la segregación era inconstitucional. Y cuando un grupo de 9 estudiantes negros quisieron ser los primeros alumnos afroamericanos del instituto tradicionalmente blanco de Little Rock, el gobernador mandó a la Guardia Nacional a prevenir que esto pasara. Y entonces el presidente, que por aquella época era Eisenhower, tomó el control de esa Guardia Nacional y les ordenó todo lo contrario, que evitaran conflictos a la hora de eliminar la segregación en ese instituto blanco e integrar a esos 9 alumnos negros con el resto de alumnos. ¿Veis cómo todo esto es un follón? Es decir, que la Guardia Nacional no es nacional, es estatal, salvo que el presidente le dé la gana. O si hay una guerra, la Guardia Nacional pasa a ser también reserva del Ejército de Tierra Internacional y el presidente puede mandarlos a cualquier lugar del mundo a servir por un periodo de tiempo que puede ir desde los 6 a los 15 meses. ¿Os estoy liando mucho? Lo sé. Pues esto solo acaba de empezar. Yo espero que a estas alturas del podcast ya hayáis sacado un cuadernito y estéis haciendo unos esquemas. ¿Y por qué digo que esto solo acaba de empezar? Porque no solo estamos hablando del ejército como tal. Cuando hablamos del ejército estadounidense, hablamos de la mayor organización de Estados Unidos. Y como toda buena empresa en la meca del capitalismo, ahora toca hablar de su cultura y de su imagen de marca. El ejército de tierra, de mar, de aire, los marines, la guardia costera y supongo que también las fuerzas espaciales, la Space Force, todas tienen su propia identidad distinta del resto. Culturalmente, los diferentes cuerpos se ven entre sí como hermanos, pero como hermanos un poco brutillos, con piques entre ellos. Se meten unos con otros. Los de tierra tienen fama de estar demasiado gordos. Los de aire tienen fama de ser unos vagos. Y los de mar tienen fama de ser unos blanditos. ¿Y los marines? Bueno, pues los marines son los militares más famosos, por así decirlo. Y esto hace que también sean el objetivo de muchos más chistes. Ellos son los que tienen que pasar por el entrenamiento más duro para ser admitidos y tienen la fama de ser los enviados cuando las cosas se ponen feas de verdad.
Es decir, son los máquinas del ejército. Claro, esto también significa que tienen la fama de ser los más tontos, de ser un cuerpo donde es más fácil entrar por la fuerza que por el intelecto. Hay 1000 chistes de marines, todos malísimos, rollo, ¿cómo matas a un marine? Pues echas un poco de arena en un muro de ladrillos y le dices que invada esa playa. Cosas así. Y también hay bulos del estilo de que los marines comen ceras o comen plastilina, ¿no? Como si fueran niños pequeños. ¿Pero qué hace exactamente un marine? Pues un poco de todo. Por el nombre, marine, podríamos pensar que son de la Armada, ¿no? Del Ejército de Mar. Y efectivamente, el cuerpo de los marines tiene barcos. Pero es que cada rama del cuerpo militar estadounidense tiene de todo. Quiero decir, es que los marines también tienen más de 1000 aviones. Los marines tienen la fama de ser el cuerpo especial del ejército, pero en realidad, cada cuerpo del ejército tiene a su vez su propia unidad especial. Son los Riders, que son el cuerpo especial del cuerpo especial. Es el metacuerpo especial. El ejército de tierra también tiene esto. Tiene a los Rangers y el ejército de mar tiene a los Navy SEALs. Y esos Navy SEALs, a pesar de ser parte del ejército de mar, no solo hacen cosas en el mar. Por ejemplo, fueron los Navy SEALs y no los marines los que encontraron el escondite de Osama Bin Laden y se lanzaron desde un helicóptero para matarlo. Y fueron los SEAL porque estos se supone que están más preparados específicamente para luchar contra el terrorismo, pero todas las unidades de cuerpos especiales, bien sean de los marines o del ejército de tierra o de donde sea, podrían haber hecho esta misma misión también, porque preparación y medios no les falta. Yo entiendo que si habíais sacado un cuadernito de verdad y estabais haciendo los esquemas, a estas alturas del podcast ahora lo tendréis lleno de tachones, porque entonces ¿tienen helicópteros en la Navy, en el ejército de mar? Pues sí, y muchos. Y aviones también tiene el ejército de mar. Tú puedes ser piloto dentro del ejército de mar o marinero en un barco del ejército del aire, porque el ejército de aire también tiene barcos. Y el ejército de tierra también tiene barcos, más de 100, de hecho, para facilitar transporte de tropas y material. Los barcos portaaviones son todos de la Armada. Así que cuando un avión sale de un portaaviones para hacer lo que demonios sea que hagan en esa misión, ese avión no es de las fuerzas aéreas. Ese avión es de la US Navy, de la Armada estadounidense. De hecho, alucinad con este dato y lo voy a decir despacito porque a mí me resulta hasta difícil de digerir. La Navy, el ejército de mar o la Armada estadounidense, consta del segundo ejército del aire más grande del mundo. El ejército del aire más grande del mundo es el US Air Force, el ejército de aire estadounidense, y el segundo ejército del aire más grande del planeta es el US Navy, el ejército de mar estadounidense. Es que es loquísimo. Pero es que el Air Force, ese inmenso ejército del aire, es relativamente nuevo. Se creó como cuerpo independiente tras la Segunda Guerra Mundial y hasta ese momento quien tenía los aviones del ejército no era el ejército de mar, sino el de tierra. Así que hoy en día aún mantiene una flota de miles de aviones, también el ejército de tierra, además de 10.000 drones. Y si hay esta redundancia en flotas de aviones y barcos, os podéis imaginar lo que es el ejército en cuanto a equipamiento militar. La magnitud de recursos que tienen todas las ramas del ejército es completamente absurda, porque el presupuesto no se da en función de sus necesidades, sino al contrario, el presupuesto sale del Congreso y siendo cada vez mayor, obliga al ejército a seguir creciendo cada año. Esto, si os acordáis, está relacionado con lo que ocurre en los cuerpos de policía y es la razón por la que se deja a muy buen precio material llegado del campo de batalla a los cuerpos de policía de las ciudades estadounidenses. Y por eso tienes ciudades pequeñas y súper tranquilas, con tanques o con un equipo de policía SWAT, es decir, especializado en armas y tácticas especiales, que no hay ninguna necesidad, pero ellos lo tienen. Al final de cada año fiscal, el Departamento o Ministerio de Defensa gasta todo lo que puede para que no sobre presupuesto de un año para otro. Hay historias con esto de todo tipo, desde que el Ejército del Aire ha pagado $10.000 por una taza del váter, a el gasto de millones de dólares en cangrejo de Alaska para dar de comer a las tropas un día. Pero lo que realmente cuenta es el dinero que gastan en nuevas armas y munición. Y esto
es lo que mueve a los partidos políticos a seguir subiendo la cantidad de dinero que se destina cada año a defensa. El presupuesto para el ejército, como cualquier otra partida, sale del Congreso. Y esto es algo en lo que ambos partidos políticos están de acuerdo. ¿Y por qué? Porque los estadounidenses en general adoran a las tropas. Y el dar más dinero a esta partida siempre se ve con muy buenos ojos por parte de los votantes. Pero aquí hay algo más que destacar y que normalmente se queda en la sombra. Varias de las empresas más grandes de Estados Unidos son fabricantes de armas para el ejército. Los que hacen las bombas y los rifles de asalto, y también los aviones y los tanques y los barcos. Y la industria es tan enorme que este tipo de empresas relacionadas con el ejército, aunque no sean parte del ejército en sí, dan muchos puestos de trabajo y dan de comer a muchas bocas. Y también pagan muchos impuestos. Cuando llegan las elecciones, esta industria, que se alimenta del ejército, dona millones a los miembros del Congreso responsables de crear esos presupuestos para que sigan yendo a más. Esto es un conflicto de intereses brutal, pero esperaos que ahora viene lo peor. Muchos de esos congresistas son, a su vez, inversores a nivel personal de esa industria en específico. Al menos 15 miembros del Congreso en la actualidad han declarado públicamente sus inversiones y en el año 2020 tenían acciones en empresas que venden material al ejército, al mismo tiempo que son ellos mismos los que ponen el límite a cuánto quieren que el ejército les compre. Por eso, la cifra siempre va en la misma dirección, para arriba. Da igual qué pase en el mundo, estar en alguna guerra siempre es de interés. Tras acabar con la amenaza nazi en la Segunda Guerra Mundial, rellenaron el hueco con la Guerra Fría contra la Rusia soviética y después utilizaron los atentados del 11 de septiembre para comenzar esa guerra global contra el terrorismo. Esa guerra o guerras que no han hecho otra cosa que mantener la necesidad de tener un presupuesto de defensa brutal. ¿Y a qué me refiero por brutal? Pues el presupuesto para el ejército para el año que viene está ya fijado en 842.000 millones de dólares. 41.000 millones más que el año pasado. Y el presupuesto del año pasado ya había subido 61.000 millones más respecto al año anterior. Es decir, que va subiendo en varias decenas de miles de millones el presupuesto cada año. Y del presupuesto anual, 170.000 millones de dólares van destinados a comprar nuevo equipamiento militar. Y aunque no tienen carta blanca total en cuanto a elegir qué juguetes quieren comprar cada año, porque el Congreso ha de aprobar estas decisiones, como defensa tiene una gran influencia en el gobierno, si quieren comprar tanques Abrams, por ejemplo, pues se compran tanques Abrams y ya está. Y puede que penséis, claro, pero esto es lo normal, siendo primera potencia mundial, que el ejército de tierra compre tanques nuevos cada año, es lo más normal del mundo. Pero es que no es tan normal ni para ellos. Quiero decir, es normal ahora, pero hasta hace muy poquito esto no era así. Si echamos hacia atrás una década, el presupuesto del ejército de tierra no incluía tanques Abrams. Los jefes de esta rama del ejército decían que si los tanques que tenían eran casi todo nuevos, preferían desviar el presupuesto a otras cosas y no a tanques todos los malditos años. La vida media de un tanque por aquel entonces era de 2 años y medio, así que no todos los años toca renovar los tanques. El general Odierno, que fue jefe de personal del ejército de tierra, tuvo audiencias en el Congreso durante 3 años consecutivos, en los que les pidió a los congresistas que no incluyeran una partida de cientos de millones de dólares en tanques que no les hacían falta. Pero cada uno de esos años, la respuesta del Congreso fue aumentar la partida presupuestaria y no hacerle ningún caso a este señor. El ejército de tierra y los marines tienen ya unos 9.000 tanques Abrams, que se producen en una fábrica de Ohio, y los congresistas que representan a este estado se preocupan muy mucho de que siempre haya necesidad de tener la fábrica abierta. Y esto que os digo es un ejemplo de solo unos pocos cientos de millones de dólares, pero el presupuesto es de cientos de miles de millones de dólares repartidos en sacar intereses empresariales a lo largo y ancho del país. Y con este pedazo de presupuesto y de inventario, cualquiera entendería que el ejército estadounidense lleva muy bien sus cuentas y sabe muy bien lo que tiene, pero no. Siempre salen en las noticias cómo el derroche presupuestario y de recursos es una vergüenza. De hecho,
parte de lo que hizo encabronar a los estadounidenses acerca de la absurda guerra de Irak fue eso, el malgasto de miles de millones salidos de sus impuestos. Una de las historias más famosas es la del dinero que el ejército dio a Irak para intentar mantener al país a flote, mientras Estados Unidos lo ocupaba. Se vieron palés de billetes de $100 envueltos en plástico, transportados por los aviones militares y enviados a Bagdad. Sin demasiada supervisión, además. Las tropas descargaron miles de millones en efectivo en aviones C-17 y casi $9.000 millones se perdieron misteriosamente. $9.000 millones. Al mismo tiempo que los estadounidenses estaban oyendo estas historias, también oían otras sobre cómo había militares que estaban siendo víctimas de artefactos explosivos medio caseros, y todo porque no tenían el blindaje necesario en sus vehículos para protegerles de estas explosiones enemigas. Y llegó un punto en el que los militares se sintieron tan desprotegidos que la gente en Estados Unidos empezó a recaudar dinero a nivel vecinal para que, con el propio dinero de los familiares de los militares y sus amigos, pudieran blindar esos tanques y que no se les murieran. Ver esa falta de material necesario, a la vez que el dinero que se desperdiciaba de una manera flipante, fue la razón de peso para que muchos estadounidenses se opusieran a la guerra de Irak. Esto fue mucho más convincente para ellos que no el hecho de que esta guerra fuera completamente injustificada y que Estados Unidos estuviera invadiendo y matando a gente sin razón alguna en este país. Lo que les escoció a los estadounidenses fue que sus militares estaban sufriendo y que se estaba desperdiciando el dinero que ellos pagaban con sus impuestos. Y no solo se estaba desperdiciando en la guerra, es que la guerra, cualquier guerra, no solo la de Irak, también justifica que haya más gasto dentro del país, ya sea fabricando miles de tanques innecesarios o aviones de combate, o más portaaviones de los que tienen todos los ejércitos del mundo juntos. Y como os decía, durante décadas la Guerra Fría justificó esta escalada armamentística. Estados Unidos tenía que estar preparado para luchar contra el comunismo, pero cuando cayó la URSS se quedaron sin excusa para seguir alimentando a la bestia industrial que es el ejército, y durante los años 90 bajaron los presupuestos destinados a defensa. Pero el 11S fue la mecha necesaria para volver a prender la industria. Y desde entonces, con la excusa de una guerra continuada contra el terrorismo a nivel global, ya no ha vuelto a parar. Como ya os he comentado, las encuestas nos dicen que los estadounidenses, aunque muchos crean que el presupuesto es excesivo, en general adoran a su ejército. Así que todos los políticos apoyan a las tropas, porque demostrar lo contrario sería un suicidio político. Tanto demócratas como republicanos necesitan lanzar el mismo mensaje y compiten a ver quién quiere al ejército más. Los demócratas dicen que los republicanos mandan a las tropas a morir sin pensarlo dos veces y que son ellos quienes realmente se preocupan por los soldados. Los republicanos, por su parte, acusan a los demócratas de ser quienes protestan contra las guerras y que no respetan al ejército como se merece. Siguen R que R, aún hoy, con que los veteranos de Vietnam fueron recibidos por manifestantes en contra de la guerra y que les escupían y les llamaban mataniños y cosas así, cuando al parecer eso es una leyenda urbana y nunca se ha demostrado que fuera verdad. De hecho, en 1971 se les hizo una encuesta y el 94% de los veteranos dijo haber sido recibido de una manera amable, incluso por desconocidos. Jerry Lembeck, un periodista harto de escuchar la historia, se puso a investigar y a entrevistar a los veteranos. Y aunque es imposible saber si alguno fue escupido por un manifestante, lo que está claro es que el mensaje principal de los protestantes contra la guerra de Vietnam era precisamente: traed a nuestros chicos a casa. Y obviamente cuando volvían se les recibía con alegría. Pero aún así, esta es una de estas historias que de tanto repetirla ha quedado en la cultura popular conservadora como la prueba clave de que el no a la guerra significa no al ejército. Y como de casi todas las cosas terribles que han pasado en este país en los últimos 50 años, podemos echarle algo de culpa de todo esto a Nixon, a Reagan y a George W. Bush, ya que estos tres presidentes, empeñados en participar en guerras, pusieron su granito de arena para pintar a los demócratas que se oponían al conflicto como los estadounidenses menos patrióticos. Pero ese patriotismo alimentado por la sed de venganza tras el 11S, con los años se ha ido evaporando. Y la verdad es que la opinión pública no siente tanto ese fervor militar como antes.
De hecho, en una serie de encuestas que se han hecho desde 2017 a 2021, vemos cómo la confianza en las Fuerzas Armadas ha caído vertiginosamente, de un 70% a un 45%. Los republicanos están muy preocupados porque el ejército se haya vuelto woke, como llaman a ellos a todo lo que no es ultraconservador, con tanta diversidad y tanta aceptación de militares trans y cosas de estas. Los más conservadores ven esto como una debilitación del ejército, ya que si haces al ejército más inclusivo, también lo haces más femenino, y eso para ellos es el horror. Y esto puede parecer la opinión de solo 4 viejos rancios, pero es literalmente el argumento que da gente que está muy arriba en la escala política. Es lo que dice, por ejemplo, el senador de Texas, Ted Cruz, por ejemplo, que están intentando castrar al ejército. ¿Quién es? Pues Joe Biden, por supuesto, que para eso Ted Cruz es de la oposición. Pero todo esto de la inclusión o la diversidad en el ejército ya no es algo que solo el Partido Demócrata tenga en su agenda para aumentar los derechos civiles en las Fuerzas Armadas. Es que al propio ejército le interesa esa agenda, independientemente de quién gobierne. Porque al final, como os he dicho, el ejército es una empresa gigantesca, y sus activos son los militares. Hay que convencer a cientos de miles de personas cada año para que se apunten. Y esto es una misión de marketing igual de estrategia o más que las tácticas de guerra. El ejército necesita reclutar a gente de todas partes. Todos son bienvenidos y necesarios. Y el ejército, a pesar de ser adorado por la gente más conservadora, puede no ser tan conservador en sí mismo. El ejército vigila la inestabilidad de otros países y ve cómo el cambio climático puede hacer faltar la comida y provocar otros problemas. Así que, a pesar de que los conservadores estén en contra de la diversidad y nieguen el cambio climático, el ejército va evolucionando por otro camino, respondiendo a sus propios intereses. En los medios de comunicación conservadores hay mucho indignado que dice que la corrupción y la guerra cultural ha llegado hasta las Fuerzas Armadas. Pero de nuevo, hay un gran conflicto de intereses que hace que los políticos sigan dando todo su apoyo a que el ejército sea cada vez más poderoso, y la opinión general de la gente sigue siendo positiva hacia las tropas. ¿Y por qué el estadounidense medio tiene tanto amor a las tropas? No es porque seas estadounidense y ya te venga el patriotismo en la sangre ni nada de eso. Ese fervor por lo militar ha sido inyectado en vena en los estadounidenses durante décadas, a través de las películas, de las series, de millones de productos, de campañas publicitarias y en todos los festivos que tienen alrededor de ese patriotismo. El 4 de julio, el Día de los Caídos en Guerra, el Día de los Veteranos. Cada vez que se acerca una de estas fechas, yo muestro en mi cuenta de Instagram cómo las tiendas se vuelcan en todo tipo de productos con los colores de la bandera, para que el país no pierda una pizca de su patriotismo estético, que es pura fachada. También hay una frase que se oye a todas horas en el momento en el que entra una persona vestida de uniforme militar o llevando una gorra que diga que es veterano. Ese "Thank you for your service". Gracias por su servicio. Es casi el saludo obligatorio para dirigirse a los militares de manera reverencial. Según una encuesta de 2019, el 91% de los estadounidenses han dicho alguna vez esta frase, "Thank you for your service". Pero curiosamente, esa misma encuesta también nos dice que a la mitad de los veteranos, cuando la oye, les suena medio mal. A la mitad de ellos no les gusta que se la digan. Este dato me parece fundamental, porque creo que se debe a que la frase ha cobrado vida propia, y en estos tiempos de redes sociales en los que vivimos, mucha gente la utiliza de manera un poco sarcástica, con cierta retranca. Así que ya no es percibida únicamente como un agradecimiento sincero. Tiene también mucho que ver con que los militares ahora no se les agradece como a los militares que participaron en la Segunda Guerra Mundial, que salvaran el mundo de los nazis. Y también tiene mucho que ver con que haya militares que al terminar el servicio se vuelven críticos con su propio sistema, ya que ven cómo el gobierno y la sociedad que tanto les agradece de boquilla, luego también les da la espalda. Hay un departamento del gobierno, separado del de defensa, que se encarga de los asuntos de los veteranos, Veterans Affairs se llama en inglés, o VA para abreviar. Este ministerio se encarga de velar por el sistema sanitario público que ayuda a los veteranos.
Son cientos de hospitales y clínicas que dan asistencia médica a esta gente, algo similar a la sanidad pública española, pero solo para veteranos y que, por desgracia, muchas veces falla. Yo creo que si este sistema médico para veteranos funcionara estupendamente, no tendrían ni que gastar dinero en campañas publicitarias para reclutar a la gente, todo el mundo se apuntaría. El tema de los veteranos sin hogar, que no menciono en el episodio anterior sobre la pobreza, porque creo que es su propio tema, lleva siendo un problema de Estados Unidos desde hace más de 100 años. Un gran número de veteranos de Vietnam volvieron sin nada y con muchos trastornos mentales. Y esta misma historia, que parecía que había decaído, ha vuelto a ganar fuerza con los veteranos de las guerras de Irak y de Afganistán, ya que cada vez hay más de ellos en los refugios de personas sin techo. El número de veteranos sin casa es desproporcionadamente alto. De las aproximadamente 630.000 personas sin hogar que se estima que hay en todo Estados Unidos, hay unos 67.000 que han pasado antes por el ejército, a pesar de tener esta asistencia médica que os comento. Se supone que el Departamento de Asuntos de Veteranos también se encarga de reducir esta población de personas sin hogar, pero el presupuesto, al contrario que el de defensa, no da para todo, no da para mucho, de hecho. Cubren los gastos médicos de 9 millones de veteranos y sus familias, y también se encargan de cubrir gastos funerarios, que también pueden arruinar a más de uno. Y con eso el presupuesto no da para mucho más. Gracias a los beneficios sociales que reciben, hay algunos militares que también vuelven a la vida civil con un cierto aprecio hacia el gobierno, pero no suelen conectar los puntos y volverse más socialistas por ello. Estadísticamente, los veteranos de cualquier periodo se suelen identificar algo más con el Partido Republicano que con el Demócrata. Esto es porque, a pesar de que el ejército, en cuanto a razas, refleja medianamente bien lo que es la sociedad estadounidense, hay bastante presión cultural en los blancos que se unen al ejército. Si eres blanco y te haces militar, es mucho más probable que vengas de una familia conservadora, a que procedas de un entorno liberal. También hay diferencias entre los distintos cuerpos del ejército. Mientras que la Armada y el Ejército de Tierra tienden a ser más liberales, los marines son los que tienen más fama de conservadores a tope. Además, es importante destacar que no solo hay una única manera de unirse al ejército, y que ésta varía mucho por raza, por clase social y por nivel de estudios. Una es siendo reclutado, para la cual basta que tengas un graduado escolar y que pases unas pruebas físicas. Si te alistas en el ejército así, empiezas desde abajo. Otra manera de entrar es siendo admitido en una de las academias militares, para las que necesitas tener una buena nota. Es como acceder a una universidad, vaya. Si entras así, ya empiezas siendo mando, tomando decisiones estratégicas y teniendo a un equipo a tu cargo. A cambio de que el ejército te pague esos estudios, te comprometes a trabajar para ellos los años siguientes. Estos últimos, que son los mandos, tienden a ser más conservadores. Tradicionalmente, de hecho, el ejército se ha nutrido de gente pobre o sin recursos suficientes para pagarse una educación superior. Esto viene por la ley GI Bill, por la que se da una ayuda económica a los miembros del ejército que quieran tener una carrera universitaria. Esto ayuda a mejorar la calidad de vida de muchos, pero en una sociedad hipercapitalista también hay instituciones educativas, entre comillas pongo esto, que se dedican a intentar captar y medio estafar a estas personas. Este es el caso de la Universidad de Phoenix, que no es para nada una buena universidad, pero que ha conseguido ganar 2.000 millones de dólares desde el año 2009 gracias a campañas de publicidad dirigidas específicamente a estos soldados sin recursos y reclutándoles para que estudien con ellos incluso en las propias bases militares. El ejército, a pesar de ser uno de los pocos pegamentos que mantienen unido a este país, no se libra de algunas polémicas y del racismo que, como os digo siempre, salpica a absolutamente todos los aspectos de la vida en Estados Unidos. Porque, aunque se supone que en el ejército todo el mundo tiene las mismas oportunidades, esto no es así cuando el racismo es sistémico. El ejército ha sido siempre reflejo de su sociedad, y en lo que pueda ser más progresista que la media, esto se debe a que se hace por su propio beneficio. Me explico. Cuando este país se fundó como Estados Unidos y para ello luchó contra el Imperio Británico, los negros no esclavizados de los estados del norte fueron felizmente admitidos para luchar contra los ingleses.
En el sur, los dueños de las plantaciones se negaron en rotundo a dar armas a sus esclavos, obviamente temiendo las consecuencias. Y los británicos, astutos ellos, prometieron la libertad de los esclavos que se les unieran y los mandaban para Canadá. Esto hizo que George Washington copiara esta idea a los ingleses y les prometiera también la libertad como premio por servir al país que los estaba esclavizando. Este beneficio, entre comillas, para los negros, a cambio de arriesgar su vida por la bandera, podemos decir que se ha quedado ya un poco para siempre. No literalmente, porque obviamente en la Guerra Civil, cuando les dejaron luchar, lo hicieron por su propia libertad, ya que lo que se jugaban ahí en la Guerra Civil era eso, la abolición de la esclavitud como práctica en Estados Unidos. Pero a lo que me refiero es que al entrar en el ejército, muchas veces es la forma en la que los estadounidenses negros buscan la igualdad, y que el ejército ha admitido mucho antes que el resto de la sociedad estadounidense a los negros en filas simplemente porque necesitaban más cuerpos. El ejército es una fuente de oportunidades para los afroamericanos, pero también es un organismo que les utiliza y les exprime. En el ejército siempre ha existido esta relación de amor-odio. Por un lado, les viene de perlas que se alisten y se pongan en primera fila de combate, pero por otro, siempre ha habido un recelo a darles acceso a las armas a los negros. Sabiendo lo que el hombre blanco les ha hecho durante siglos, el temor a las represalias lo tienen bastante presente. Y que se acepten a los negros en el ejército no significa que lo hicieran siempre en igualdad de condiciones. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, aún existía segregación total en el ejército y solo se dejaba luchar a los negros en infantería y en construcción naval. También se creó para ellos, junto a algún hispano también, una unidad especial separada de las fuerzas aéreas. Se les llamó los Tuskegee Airmen. No se les dieron en su día ninguna de las 432 medallas de honor que se dieron tras finalizar el conflicto a militares blancos. La medalla de honor es el mayor reconocimiento dentro del ámbito militar y se da a gente que ha destacado por su valor durante una misión. Y tuvo que ser Bill Clinton el que en el año 1997 diera las primeras a título póstumo para estas personas. Solo quedaba uno vivo, y eso que solo tenía 78 años. Pero es que la mayoría murieron en combate haciendo estos actos heroicos, como ayudar a su escuadrón a salvar la vida o sacrificarse para que otros pudieran escapar. Sí, se tardó casi 50 años en reconocer el servicio de estas personas afroamericanas en el ejército durante la guerra más popular y de la que más orgullosos están en la sociedad estadounidense. Existe una auténtica fiebre, sobre todo en la generación boomer, que les hace saber mil curiosidades de la guerra y hacer incluso coleccionismo de cosas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, en la que salvaron al mundo del nazismo. Pero aunque vencieran al supremacista blanco por excelencia, lo hicieron con un ejército en el que solo en ese tipo de escuadrones para negros se permitía que los mandos fueran negros, ya que en esa época aún nunca un negro podía ser superior de un blanco. Así que sí, salvaron al mundo del nazismo, pero no del todo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son una gigantesca empresa, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Es vital para la economía, proporciona cientos de miles de empleos, fortalece el liderazgo del país a escala internacional y puede presumir de ser el mejor del mundo, el más grande, el más fuerte, el más preparado. Pero también es una industria que prima los intereses económicos sobre la vida de las personas, que ofrece una igualdad muy relativa, tanto en cuanto a raza como en cuanto a género, y hace uso de una gigantesca maquinaria de marketing estratégico y publicidad para captar miembros, para mantener su imagen de marca y para seguir siendo tan popular. Haciendo estos podcasts y vídeo con Yankee Marido, yo he tenido un pequeño debate interno a nivel profesional. Como sabéis, yo me dedico a la publicidad y al marketing, y viendo las campañas y la forma en la que están perfectamente segmentadas y con el mensaje y la promesa de valor perfectamente adecuada en función de las distintas audiencias, me he encontrado a mí misma fantaseando con poder hacer estrategias de comunicación para el ejército. Tienen casi presupuesto infinito. Solo para reclutamiento, sin tener en cuenta las campañas de imagen y todo lo demás que hacen, tienen más de 3.000 millones de dólares al año. Los que trabajéis en el mundo de la publicidad seguro que me entenderéis, porque esto les hace ser el cliente perfecto. Pero,
Cuando tu cliente es el ejército de Estados Unidos, probablemente uno de los más activos del mundo, ¿no estás colaborando en una maquinaria absolutamente demoníaca? Porque incluso queriendo estar ciegos y no ver la relación que hay directa entre el ejército y la corrupción política en Estados Unidos, y sin querer entrar siquiera en el debate ético acerca de las torturas perpetradas por el ejército estadounidense, hacer publicidad para el ejército no deja de ser intentar convencer a mucha gente sin otras alternativas más apetecibles, por culpa del racismo sistémico que hay, de que se alisten para que, a cambio de arriesgar su vida en el conflicto internacional que toque en ese momento, puedan estudiar una carrera universitaria, por ejemplo. Ese ha sido mi debate interno y después de hacer una lista mental de todos los pros y todos los contras, yo he decidido que, por mucho que pudiera molar a nivel profesional, y a pesar de que no tengo nada en contra del ejército como institución y como organismo necesario en algunos momentos de la historia, no me gustaría trabajar en la promoción del ejército estadounidense para facilitar ese reclutamiento. Y como os decía al principio de este episodio, este tema es tan enorme que lo hemos tenido que dividir en partes. Como siempre, un día después de publicar este episodio que estás escuchando ahora, subiré a Patreon, nuestra plataforma de contenidos por suscripción, el podcast extra que Yanqui Marido y yo hacemos desde hace 3 años ya, comentando todo lo que os acabo de contar y añadiendo experiencias y opiniones personales también. Allí hablaremos de las distintas maneras que tienen las Fuerzas Armadas de aproximarse a los estudiantes y qué les ofrecen para que se apunten, ya que no a todos les prometen lo mismo ni de la misma manera. Por otro lado, sacaremos este mes en Patreon un vídeo y podcast enfocado exclusivamente en cómo el ejército estadounidense se vende a su propia gente y también al mundo, utilizando como medios propagandísticos el cine, las series, los deportes. Con este vais a flipar y a entender muchísimas cosas que nos llegan, pero a medias solamente. Y eso sería todo. Yo espero que os haya parecido interesante. Me despido aquí, no sin antes recordaros que este episodio ha sido escrito, grabado, producido, realizado, editado y promocionado por solo 2 personas. Adam Moss, mi Yanqui Marido, y yo, que nos dedicamos en cuerpo y alma a explicaros lo más posible la vida de Estados Unidos y su cultura, para que esta información os sirva para haceros una imagen un poco más completa de este país que la que nos llega a través de esas películas y series y cuñados con muchos mitos y con mucha desinformación. Yo espero que os sirva de mucho y que no solo os entretenga de corazón, aunque si os entretiene solo, pues también genial. Y me harías un favor tan gigantesco como el Pentágono si después de escuchar este episodio dejarás algún comentario o valoración en la plataforma en la que lo estés escuchando, y también si puedes compartirlo en tus redes sociales, pues a mí me ayudas un montón. Este que has escuchado es el último episodio en abierto del podcast Aló Miami que hago durante esta temporada. No sé cuándo volveré. Ahora empieza de nuevo ese periodo de recopilación de información que me lleva varios meses para lanzar de nuevo más episodios. Como os dije, esto es un trabajo muy laborioso y no siempre es compatible con otros proyectos. Así que de momento paro aquí, volveré y bueno, si te apetece apuntarte a Patreon, por muy poquito dinero al mes tendrás la posibilidad no solo de hacerte este máster y doctorado casi en el ejército, sino que también podrás acceder a todos los vídeos con las explicaciones que hemos hecho de los estados, uno a uno, y muchísimos vídeos y podcasts en exclusiva con la explicación de temas de cultura popular que sé que está feo que lo diga yo, pero están interesantísimos. Y eso no va a parar. Vamos a seguir publicando podcasts y vídeos en Patreon. Además, por allí también tienes microclases de inglés con Yanqui Marido, Yanqui Catas de productos españoles y yanquis, otros vídeos de explicaciones a fondo, como el que subí en julio, por ejemplo, de este año, explicando con todo detalle cómo funciona el seguro de salud que ofrecen las empresas. Y bueno, muchísimas cosas más. Por allí no va a parar nada. Por aquí me tomo un descanso para poder trabajar en nuevos episodios. Y lo dicho, seguimos con este temazo del ejército por allí, por Patreon. Tenéis el enlace tanto en mis redes sociales como en las notas del podcast. Os mando un abrazo y hasta pronto. Chao.